Yo simplemente quiero agradecer a todos los que están acá, todos y todas, que se interesaron por el Foro de Crítica Cultural. Esta es nuestra tercera instancia del año, ¿no es cierto? Y pueden, no sé si están todos los que ya vinieron o no, pero bueno, se puede encontrar que tenemos el programa entero del año, así que si quieren acceder a ese programa, nos avisan o nos escriben y se los podemos compartir. También pueden, digamos, muchos de los que están acá y que tienen ganas de invitar gente, también se puede, porque bueno, es totalmente libre y generalmente presencial. En este caso, bueno, la tenemos a Magdalena lejos, entonces lo hicimos virtual. Pero bueno, lo dejo a Edgardo que la presente de manera oficial y después a Magdalena. Bueno, gracias. Gracias Magdalena, gracias a todos y a todas por venir. Estamos muy contentos de tener a Magdalena Cámpora en el programa, que también nos parece una gran oportunidad para comenzar a tender puentes entre instituciones como la Universidad Católica, donde Magdalena es profesora titular de literatura francesa y donde además dirige el Centro de Literatura Comparada. Entonces, bueno, nos parece que también es importante empezar a tender esos puentes. Magdalena es doctora en literatura comparada por la Universidad de París-Sorbonne en París 4 y es investigadora independiente del CONICET. Está investigando las transformaciones editoriales y los usos ideológicos de la literatura francesa en la Argentina del siglo XX para un libro que está titulado El intérprete imprevisto, que supongo que va a salir por Ampersand de este año, ¿es? Sí, esperemos. Esperemos que este año. No sé. Okay. En algún año. Pero bueno, quizás también en algún momento nos podés comentar en relación con ese proyecto, cómo se conecta con tu trabajo de hoy. Y bueno, estamos muy, muy felices de tenerte, muy agradecidos de tener este trabajo, el violento oficio de comparar. Por mi parte, agradecerte nuevamente y bueno, y decirte nada, que me fascinó, que fue realmente fascinante, está tan bien escrito el texto y es una investigación tan interesante que uno viajaba también por los años 40 con tu texto, así que buenísimo. Muchísimas gracias por traerlo y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias Edgardo por esta generosa presentación. Quiero agradecer la invitación al Foro de Crítica Cultural, a Luz. A ver, espérame Magdalena, que me parece que te perdimos el audio. ¿Ahora están escuchando ustedes también? ¿Puede ser? Sí, también se me perdió a mí, ¿eh? Okay. Se nota que hubo algún cortecito. A ver, ¿ahora? ¿Y ahora me oyen? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, esperemos que no falle la conexión. Les decía que quería agradecerles la invitación al Foro de Crítica Cultural, a Edgardo, a Luz, para participar de este ciclo anual compuesto por una serie de intervenciones que todas resultan apasionantes y en la que va a participar mucha gente a la que quiero y admiro, como por ejemplo Daniela Dorfman. Así que es un gusto estar acá dialogando con ustedes. El texto se llama El violento oficio de comparar, Albert Camus en Buenos Aires, 1949, y busca entrelazar dos circunstancias. La primera es una escena de la historiografía literaria mundial, que es el viaje de Camus a América Latina, y más específicamente a la Argentina en agosto de 1949. Esa escena convoca una perspectiva muy rica en este momento de la reflexión crítica literaria y cultural, cuando tanta atención le prestamos a las circulaciones y a las materialidades. Al mismo tiempo, quisiera mirar los modos de leer o de no leer esa escena para pensar en nuestras condiciones de producción de categorías críticas y de objetos de estudio. Y cuando digo nuestras condiciones, entiendo las de la comunidad profesionalizada de investigadores que estamos trabajando en la Argentina en 2023, en las universidades o en CONICET, o en las dos cosas. O sea, investigación profesionalizada y no divulgación cultural,
que es algo que ya se propuso en todos los eventos organizados en 2019 con motivo de los 70 años del viaje. No es esa la perspectiva que propongo en este diálogo que espero vamos a tener. Por otra parte, también me parece que a veces, en este gran interés por las circulaciones y los traspasos de fronteras, que es una de las respuestas que encontramos desde los estudios literarios para lidiar con la crisis de los recortes historiográficos de las literaturas nacionales, me parece que en esa especie de circulología, que a veces pareciera un poco de eso, por llamarla de alguna manera, se pierden de vista los lugares desde donde se mira la circulación. Es decir, las diferentes tradiciones críticas con las cuales se las analiza y sobre todo el modo en que esas tradiciones inciden en la constitución y descripción de los objetos. O por hacerlo más simple, están los textos, las ideas y las gentes que se desplazan de un espacio a otro, están los mapas que cuentan ese desplazamiento y después hay formas de dibujar esos mapas y luego de leerlos. Y esas formas, de leer en particular, muchas veces difieren. Un tercer modo de decir esto mismo, que repito una y otra vez porque no termina quizá de quedarme del todo claro a mí, sería hablar de la tensión que existe entre lo situado y lo comparado. Porque en términos intuitivos o de sentido común, la comparación implica una tercera posición que compara, un punto desde el cual se buscarían las analogías, las diferencias o se observarían las circulaciones. Alguien mira A y B, alguien mira A en B, o A hacia B, o A antes o después de B. Es decir, alguien estudia el romanticismo alemán en Francia, la Divina Comedia en la Argentina, los poetas simbolistas franceses en el modernismo latinoamericano y así. Otras opciones son buscar un eje que atraviese corpus y fronteras, es lo que se está dando mucho ahora, como lo hace, por ejemplo, la mitocrítica o la tematología o ciertos estudios muy formalistas de las comparadas, ¿no? Esa idea del tercer punto de mira está presupuesta en los temas tradicionales de la literatura comparada en sus distintas etapas históricas de la literatura comparada, quiero decir. Más o menos descolonizadas esas etapas a lo largo del siglo XX. El tiempo primero de la llamada teoría de las influencias, los modelos y las copias, luego el tiempo de las teorías de la recepción, y luego el tiempo de las teorías de la reapropiación o la resemantización. Lo que me parecía a mí interesante discutir, y desde ahí se despliega el trabajo sobre Camus, es si esa tercera posición de observación en realidad existe como algo separado de los objetos que se miran. Lo que yo propongo o intenté proponer en el trabajo es que no hay tal tercera posición y que el lugar desde donde se mira incide en la operación misma de mirar y en los objetos que se comparan. Digo el lugar desde donde se mira, y eso implica una lengua, incluso una variedad de lengua en nuestro caso, una situación institucional, un lugar específico en la geopolítica del conocimiento. Y en nuestro caso, Argentina 2023, el lugar desde donde se mira supone una distancia, eso que Alberto Moreiras describió como el privilegio epistémico del margen, que más simplemente podría designarse como un punto donde pueden verse ciertas continuidades y sobre todo ciertos puntos ciegos entre diversas escenas. Mi punto de anclaje para el trabajo era el viaje de Camus a la Argentina en 1949. A partir de ese nodo intenté pivotar hacia atrás y hacia adelante con una articulación en 3 escenas y 3 años. Voy a hacer un repaso muy breve de las 2 primeras y de la tercera no me voy a ocupar demasiado. De 1942 estudié las condiciones de producción de El extranjero y el mito de Sísifo, que son, por lo menos, complejas. Empecé con un análisis del contexto de publicación en 1942. Esta foto de 1941 resume bien la complejidad del momento. Es el ángulo del Boulevard Saint-Michel y de la Place de la Sorbonne, con la universidad ahí atrás, y ahí se ve el emprendimiento editorial y comercial que ocupa toda la manzana y se llama Librairie Rive Gauche. Después ahí había una tienda Gap y ahora creo que hay una juguetería. Pero ahí entonces estaba esa librería, inaugurada en abril de 1941 y financiada por el poder de ocupación alemán, pensada como un centro de propaganda de Alemania y de cierto discurso sobre Francia en Europa. Ese lugar, que representaba el epicentro simbólico de la colaboración intelectual en la Francia ocupada y que funcionó casi hasta la liberación, sintetiza el modo en que los alemanes buscaron expropiar o más bien instrumentalizar
el capital literario del centro de la República de las Letras, para que la drôle de guerre, como se llamó, terminara de ganarse también por medio de la batalla cultural. Otto Abetz, ¿no?, el embajador alemán en Francia, decía que a Francia la manejaban tres fuerzas, esto ustedes lo vieron en el artículo: el comunismo, los bancos y la Nouvelle Revue Française. La Nouvelle Revue Française era el sancta sanctorum de la consagración literaria en la Francia de entreguerras, probablemente también en Europa. Editada por Gallimard, su consejo editorial reunía a los más grandes del sistema, Gide, Rivière, Poland, y publicaba a los principales autores de entreguerra, desde Proust hasta Sartre. Después de junio de 1940, esa revista es intervenida, se negocia su reapertura bajo la dirección de un escritor afín al régimen, Pierre Drieux-La Rochelle. Esto es importante para Camus, volveré sobre esto, porque Drieux, que también era amigo de Victorio Ocampo, es un muy buen lector, es un lector a quien le fascina, en particular El extranjero y el mito de Sísifo. Los alemanes medían el poder de fuego del sistema cultural francés. Sabían que ese tejido de sociabilidad que viene construyéndose desde el siglo XVI tiene potencia retórica y propagandística. Saben que ese poder simbólico es mucho más eficaz y sutil que las intervenciones de la propaganda Staffel en matutinos y diarios de la tarde parisinos. Y se busca además que la actividad cultural prosiga para normalizar, era el verbo que usaban, la vida en Francia durante la ocupación. Ahí yo en el artículo remito a la bibliografía que estudió muy bien todo este periodo tan complejo, a Gérard Loiseau, a Pascal Fouché, a Gisèle Sapiro, que muestran bien cómo se buscaba manipular el sistema literario, usarlo como mecanismo de dominación e incluso de desvitalización para vencer en La guerra de los escritores, es el título del libro de Sapiro. Hay que decir también que el interés por manejar el entramado literario es inmediato y no deja de hablar de un mundo donde el poder de la literatura aún es percibido como algo muy potente. De modo muy pragmático, los alemanes intervienen en las fuentes materiales, acaparan el papel que escasea, lo distribuyen según los propios intereses, lo niegan a quienes consideran ambiguos, y con esto generan un sistema tácito de autocensura por parte de las editoriales que se ajustan por voluntad propia al sistema represivo para no desaparecer por la falta de papel. La eficacia es muy perversa, se impone mediante la expropiación del sistema de producción una autorregulación voluntaria de las ideas que se publican. Lo cierto es que en 1942 el volumen de papel concedido a los editores representa el 15% de lo que consumían antes de la guerra. Lo que llega a las librerías durante la ocupación ha pasado por muchas cribas de vigilancia. Entonces, la pregunta es ¿qué implica publicar en Francia en el año 1942, con París ocupada por los alemanes, con el régimen de Vichy, manteniendo la supuesta apariencia de un gobierno libre y autónomo? O la pregunta también podría ser ¿quiénes son los que pueden publicar? Hay respuestas evidentes a esa pregunta que dependen de la legislación. No publican los autores judíos porque las leyes sobre el Estatuto de los Judíos de Vichy de octubre de 1940 y junio de 1941 les prohíbe ser editados. No publican los autores exiliados o bloqueados fuera de Francia por razones evidentes, Aron, Breton, Saint-Jean-Perse, Caillois, Romain, Maritain. No publican algunos de los autores que han pasado a la resistencia por decisión propia. El nombre que viene de inmediato a la mente es el de René Char, el admirado amigo, el hermano mayor de quien Camus justamente dirá en su viaje latinoamericano, en una entrevista en la Folia de Sao Paulo, que él, René Char, es el acontecimiento más grande en la poesía francesa desde Rimbaud. En el caso de Char es interesante, la decisión de no publicar está sujeta a un cambio histórico político. Le escribe a su amigo Francis Curel en el 41, no publicaré hasta que no haya sucedido algo que dé completamente vuelta la innombrable situación en la que estamos hundidos. Los motivos me son dictados en parte por el increíble y detestable exhibicionismo que caracteriza a demasiados intelectuales desde el mes de junio de 1940. Otros poetas resistentes publican en revistas clandestinas que circulan por la zona no ocupada, revistas como Poète Casqué, Confluence, Fontaine, Chant du Franc-Tireur, Poésie 42-43. Famosa es la antología preparada por Pierre Segers, Éluard y Jean Lescure, L'honneur des poètes. Tal como decía Lescure, la necesidad de publicar se impone a estos hombres iluminados por la idea de que la resistencia empieza con la lengua. Y es bastante notable esa vida del poema en tiempos de guerra,
porque los poemas son textos cortos, rápidamente reproducibles en tiempos de escasez de papel, en mimeos, en folletos, en sueltos, incluso memorizables. Camus integrará esas publicaciones clandestinas a partir de 1943. Pero los dos textos centrales de 1942, L'Étranger y Le Mythe de Sisyphe, van a recorrer otro camino que yo expuse en el artículo, ¿no? En octubre del 42 aparece El extranjero en los escaparates de las librerías, una tirada de casi 3.000 ejemplares, que la penuria de papel de la época es un número notable, y que será casi duplicado ese mismo año ante el éxito con una segunda tirada de 4.500 ejemplares. La novela recorre un camino excepcional donde el boca a oreja le abre las puertas de la editorial más prestigiosa de Francia a un novelista pied noir de 27 años. El manuscrito, terminado a mediados de 1940, hace el camino de Argel a París. En Argel, Camus había publicado La révolte dans les Asturies, l'envers et l'endroit y Nos, con el gran librero y editor Edmond Charlot, que durante la guerra se convertirá desde Argelia en uno de los editores de la Francia libre. L'Étranger, sin embargo, va a salir en el centro, entre otras cosas porque Charlot le recomienda a Camus publicar en Francia. Hombres bastante importantes son sus embajadores. Primero, desde Argel, el amigo Pascal Piat, para quien Camus trabaja en el diario Alger Républicain. Piat le escribe a Malraux, que contacta a Jean Paulhan, que está en la Resistencia y a la vez es el poderoso consejero de Gastón Calimard, aunque ya no dirija la NRF, en manos ahora de Drew La Rochelle. Tomada la decisión de publicar, queda el difícil escollo de la censura. El libro, el extranjero debe obtener la visa de las autoridades de ocupación, y esa visa depende del Sonderführer teniente Gerhard Heller, un joven alemán de 33 años, en quien, como dijo creo que Fouché, ha recaído el solemne deber de regular la vida literaria en Francia. En 1981, Heller publica sus memorias en París con la editorial Seuil. Responden al incómodo y sugestivo título de Un alemán en París, 1940-1944. En la tapa hay una foto de Heller con el uniforme nazi al lado de Drew La Rochelle, volviendo creo de uno de los viajes de propaganda que se hacía en Alemania. Y allí, en esas memorias, Heller cuenta que leyó deslumbrado en una sola noche el manuscrito del extranjero, que al día siguiente entregó la visa de censura y le aseguró al secretario de Gallimard que estaba dispuesto a intervenir para conseguir más papel si hacía falta. Drew La Rochelle, mientras tanto, quiere publicar en entregas El extranjero en la NRF, y ahí Camus va a decir que no quiere publicar en una revista que se ha vuelto abiertamente colaboracionista, y también le va a denegar la publicación de avances del mito de Sísifo. Malraux impulsa, además, la publicación paralela del extranjero y el mito de Sísifo, que funcionan, dice, como un díptico, y convence a Gallimard de hacerlo. Que no, a la sazón miembro del comité editorial de Gallimard, le hace llegar una carta a Camus donde habla de una dificultad local en el ensayo. Se trata del capítulo sobre Kafka que hay que quitar porque Kafka es judío. En 1942, la edición de Le Mythe de Sisyphe aparece amputada del capítulo sobre Kafka. En su reemplazo aparece un texto sobre Dostoyevsky, el suicidio. Camus publicará por separado su estudio sobre Kafka un año más tarde, en 1943, en la revista L'Arbalète en Lyon, y en La Liberación el capítulo sobre Kafka va a ser reincorporado en el mito de Sísifo como un anexo. Entonces, en ese marco ambiguo y difícil, Camus elige publicar en Francia a principios de 1942. En el artículo yo compilé las lecturas que hacen los críticos de esa decisión. Para Alice Kaplan lo hace Camus porque nadie se hubiera enterado si rechazaba la propuesta por una cuestión de principios. Vincent Grégoire dice que era simplemente un desconocido que comprendía que la publicación en París era un requisito, indudablemente, para la consagración literaria. Para Olivier Todd, el gran biógrafo de Camus, Camus no se preguntó si debía publicar o no, ni lo que significaba publicar en París en 1942. Alban Cerisier, el historiador de la editorial Gallimard y editor en esa casa, Camus, casi a pesar suyo, enfermo en Orán, es propulsado por sus protectores y porque su novela es extraordinaria. Jean-Yves Mollier dice que en realidad buscaba hacer nacer sentimientos prohibidos con palabras autorizadas. O también la censura de Kafka en zona ocupada se compensaba con la publicación de Kafka en zona libre, o simplemente porque tenía que subsistir, como tantos otros, por las vías de la edición tradicional.
o por todas esas razones juntas. Todas son convincentes. La variedad de las respuestas, sin embargo, deriva de la incomodidad de la pregunta, y hay un punto de resistencia en la interpretación del contexto que, en la medida en que no se lo acepta en su complejidad, no cede. Además, me parecía a mí, no se trata de buscar atenuantes ni de escribir geografías, sino de entender, y quizá también de apartarse del lugar del honor, las letras de nobleza o la buena fe. Estas son todas citas que aparecen en los textos de los colegas franceses, y pienso que sin dudas es más fácil hacerlo desde la Argentina, lo que muestra alguna ventaja cuando el estudio de contextos se piensa desde tradiciones críticas externas, no ahogadas por los procesos de sacralización de los escritores nacionales. Lo cierto es que en la publicación del extranjero hay un movimiento, hay un inicial circuito de edición de un libro defendido por grandes figuras que lo lleva de Argel a París, de una periferia cultural hacia un centro, y en un segundo momento hay una serie de implicancias políticas y simbólicas que supone publicar en ese centro en 1942, para llegar, por último, al modo en que el texto funciona y opera en los lectores como símbolo indiscutible de resistencia al opresor alemán. Lo mismo podía decirse de una obra como Las moscas de Sartre en la época, aunque también, y la pregunta es lícita, como signo de un irracionalismo vitalista, imperial, que podía resonar, y resonó, en un lector fascista como Heller. Se trata así de restablecer las complejidades de un hecho que trasciende por completo la historia individual. Entonces, esta muy densa complejidad, muy delicada, que rodea el proceso de edición de L'Étranger, confirma una evidencia metodológica no siempre atendida frente a autores sacralizados como Camus. ¿Hasta qué punto es necesario buscar archivos, resituar contextos y dejar abiertas algunas preguntas cuando se busca analizar los posicionamientos políticos de los escritores en un tiempo que ya no es el nuestro? Y eso me lleva a Buenos Aires en 1949 y a la censura del malentendido por el gobierno municipal peronista. No voy a reponer ahora todo lo que investigué de ese viaje que ya leyeron. 2 o 3 ideas nomás que son centrales en mi lectura. La primera es que me parecía muy importante describir con precisión la forma específica que tomó la censura en ese momento. Señalar primero que se centró en el teatro según una dinámica propia de la censura, que suele ocuparse primero de lo espectacular, pero no hubo censura sobre el texto publicado por Losada, que circulaba libremente. Gran parte de la obra de Camus al castellano es de hecho traducida entre 1946 y 1955 en Buenos Aires por editoriales militantemente opositoras al peronismo, como lo eran Losada y Sur. Esas editoriales están perfectamente operativas en la época porque las políticas industrialistas del peronismo veían en ellas fuente de divisas, en un momento, los años 40, en que la industria editorial española aún no sale de las ruinas de la guerra civil. Entonces, estas negociaciones e intereses económicos comunes entre opositores al peronismo y el gobierno peronista, que estudió muy bien Alejandra Giuliani, dan una pauta de cuán reductor es pensar todo esto, todo este episodio, cuando se lo resume con consignas políticas de la época del tipo alpargatas sí, libros no, etc. La segunda línea que busqué estudiar es el modo en que el discurso antitotalitario y el discurso antiperonista se solapan en la Argentina en los inicios de la Guerra Fría. La tercera línea fue tirar del hilo personal, ¿no? ¿Cuáles eran las circunstancias existenciales, digamos, en que se encontraba Camus, que le impedían formar un juicio más o menos cabal, digamos, sobre una realidad que conocía solo parcialmente en una lengua que ignoraba en realidad y a la que ingresaba por medio de una intérprete brillante y también parcial como lo era Victoria Ocampo? Y acá está la dedicatoria que Camus le hace a Victoria Ocampo de El extranjero. Entonces, para ir cerrando y para ya volver a la problemática inicial, lo que me interesa de la lectura de esos 2 tiempos y espacios, París 1942, Buenos Aires 1949, es el modo en que se los lee según la tradición donde se esté y el grado de sacralización de las figuras que se manejen. Y como son espacios, el argentino y el francés, con valores simbólicos disímiles, es poco probable que se repongan del mismo modo los contextos. A veces incluso se los omite. No hay, yo lo decía en el artículo, casi ningún registro del viaje de Camus a la Argentina en las ediciones críticas francesas. El episodio del 49
existe para la cultura argentina, pero no existe para la cultura francesa. No hay registro del paso de Camus por Buenos Aires en la cronología de la edición de la Pléiade que hizo Catherine Légy-Valency. Tampoco hay una especificación en las notas de los carnets 1949-1959. Incluso hay contrasentidos respecto de las cosas que Camus escribe en su diario. No hay ningún contexto paratextual en los Journaux de Voyage en América del Sur, apenas unas pocas líneas en su principal biógrafo, Olivier Todd, y ninguna mención en la biografía en Livre de Poche de Tanaz. Esas omisiones son un efecto del carácter desigual de la República Mundial de las Letras, así como las lecturas centradas en los individuos, se llamen Camus u Ocampo. Y es por eso que busqué ilustrar el artículo con imágenes colectivas, a veces mirando a cámara, como el público de Margarita Xirgu frente al escenario del malentendido en Montevideo, poco tiempo después de la censura, o el auditorio Autento en Sao Paulo, escrutando al orador. Y en esos rostros americanos, escandalosamente blancos en el caso de la foto en Brasil, en esos rostros americanos que miran a Camus hay una salida de la lógica individual y sacralizante, en todo caso, del retrato de Cartier-Bresson, ¿no? Camus con el impermeable y el cigarrillo, y de sus equivalentes conceptuales que hacen de él un modelo. Porque la pregunta que yo quería hacerme como investigadora del Sistema Nacional de Investigación Científica es cómo aportar de alguna manera a la construcción del saber sin refrendar omisiones y sin naturalizar asimetrías. Un primer momento implicaba esa reposición de contextos, 1942, 1949, que muestran hasta qué punto el posicionamiento crítico de los escritores es un entramado muy, pero muy complejo. Un segundo momento que yo proponía como proyecto a futuro era preguntar qué había sucedido con Camus y Argentina en el lapso que va de 1949 a 2019, los usos de la polémica con Sartre entre Guerra Fría y Tercera Posición, el debate sobre la descolonización, el debate sobre la legitimidad de la violencia política, la productividad de su pensamiento para la teoría de los dos demonios. Sábato mencionaba mucho a Camus, que se da en la postdictadura, ¿no? Toda esta idea de la crítica a la casuística de la sangre. Muchas son las líneas posibles, historizar a Camus, por ejemplo, en la revista El Escarabajo de Oro, que publica en libro todos los textos de su polémica con Sartre, o como contrafigura implícita en la edición del 63 de Los Condenados de la Tierra de Fanon, con ese prólogo tan famoso de Sartre en Fondo de Cultura Económica, el modo en que Camus funciona en la Argentina en los años 60 y 70, cuando la batalla de Argelia estaba en los cines, y también pensar a la figura de Camus desde una politicidad muy compleja cuando se la activa desde Argelia, no tanto pensarlo desde París, sino pensarlo desde el Magreb, algo que a Victorio Ocampo no se le escapaba, ¿no? Albert Camus, francés y africano, es el título del homenaje de 1960. También había mirado yo los archivos de la colección Bioy Casares Silvino Ocampo de la Biblioteca Nacional, en donde figura, por ejemplo, un ejemplar de 1960 de Problemas de nuestra época, crónica argelina de Camus, ¿no? En todos esos escenarios reaparece su nombre. Lo notable es que esas líneas resitúan sus ideas en una densidad nueva, polémica, que lo saca de esa especie de asesinato simbólico que hizo Sartre en la polémica en torno a L'Homme révolté, en l'état moderne, ¿no? Ahí en esa polémica, Sartre dijo con mucha mala fe que Camus era un moralista de la edad clásica que le daba la espalda a la historia. El estudio de los conflictos y polémicas en la Argentina pone, sin embargo, sus ideas en un espacio de vigencia que dialoga, además, con aquello que se está pensando sobre Camus en Francia hoy, y que permite leer los entramados conceptuales que se hicieron a partir de sus ideas en Argentina. O sea, y con esto cierro, la propuesta es pensar a Camus en Argentina no como un héroe intocable o un modelo de conciencia, sino como un conjunto maleable de ideas que llegan en soportes materiales varios, muchas veces traducidos en cierta variedad de lengua o transmitidos oralmente por alguien, para responder a una necesidad social, política o estética que está en nuestro espacio de llegada, que ha sido traído o asimilado debido a esa necesidad, y porque en ese espacio también se están armando las condiciones de posibilidad de algún tipo de diálogo con eso que llega. Jorge Myers habla de tramas
discursivas que circulan en contextos sociales específicos que otras tramas vendrían a activar. Y de ahí la elaboración situada de conceptos, temas, formas, ¿no? Es como siempre la decisión de una perspectiva. Entonces, si bien en el orden metodológico es necesario primero describir el viaje, describir la circulación, el vector, la transferencia, la mediación, también es necesario detenerse en un enfoque situado que dé cuenta de los signos nuevos, de los entramados que los conforman y del saber nuevo que de ellos surge. Tal vez esa sea la única forma de mantener vivo un pensamiento y de generar un homenaje verdaderamente vital, pienso, vitalista incluso, para Albert Camus. Así que bueno, estas eran las ideas que quería compartir con ustedes en el foro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Dejo de compartir? Dale. Sí, creo que es lo mejor porque ahora van a pasar, no sé si Dani y Paula están, si quieren desmutearse y empezar. Sí, sí. Ahora van a empezar Paula. Sí, Dani, sí, también está. Ahí la veo, ahora veo a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias Magdalena, realmente muy, muy interesante todo. El artículo y la presentación también que de hecho, bueno, aclara también un montón de datos. Algo que habíamos hablado con Daniel en forma previa, la semana pasada nos habíamos reunido para hablar un poquito de este artículo, intercambiar ideas. Y algo que habíamos destacado era que a pesar de la cantidad de datos que había en este artículo, era muy ameno, muy dinámico leerlo, realmente no, porque a veces con tantos datos puede pasar que uno se aburra o se pierda, pero bueno, nos había resultado claro y dinámico. Después lo releímos ya desde lo más conceptual. Y bueno, nos llevó un poquito, en mi caso, me conecté con el 2019, que había tenido la posibilidad de ir a unos seminarios en el Malva con Walter Romero, que justo era, bueno, esto que comenzabas hablando, ¿no? Que se estaba haciendo, bueno, en Buenos Aires diferentes eventos, un poco por los 70 años, y bueno, ahí me conecté un poco con Camus, con Victoria Ocampo también. Y lo que nos llamó la atención era que, bueno, un poco con estos seminarios a los que uno había ido, uno se queda con esta idea que nosotras lo asociábamos con lo más blando, ¿no? Esta idea más romántica, más idealizada del vínculo de Camus en la Argentina. Después, bueno, el encuentro en Nueva York, París, bueno, cuando viene, de hecho, a Argentina Camus, que se queda en la casa de Victoria Ocampo, era todo muy lindo, y después, bueno, el artículo nos lleva un poco a otra parte, a la parte dura, decíamos, ¿no? Que bueno, nos hace ver un poco el entramado político, su paso por Brasil, que también uno lo veía como algo, un lugar exótico, y uno ve un poco lo que Camus sentía, o bueno, sí, era como que, bueno, era un baño más de realidad con respecto a lo que él había vivido. Y bueno, y después cuando yo iba leyendo también me empecé a preguntar si cuando vos tuviste que acceder o trabajaste en tu investigación y tuviste que llegar a los archivos, justo en tu presentación nos decías que había un montón de cosas que no existían en los registros, ¿no? Entonces me intrigaba un poquito tu proceso de investigación, si tuviste restricciones o te resultó difícil acceder a estos archivos o a estos datos, ¿no? Ajá. Está bueno. Me gustó lo del baño en realidad. Parece que es una buena forma de describir la investigación. Los registros que no hay no están en las ediciones francesas del viaje de Camus, pero me parece que es porque no les importa, por una cuestión de falta por una situación de asimetría, en donde no parece ser importante reponer esos datos, cuando en otros casos son ediciones extraordinarias, con una precisión y una búsqueda muy fuerte.
del lado argentino, que es desde donde yo trabajé, porque sobre ese viaje en realidad se sabía muy poco, yo lo cuento ahí, empecé a tratar de rastrear esas 2 o 3 puestas en teatro que había habido, y encontré un artículo, y ay, ahora estoy, perdón, es que son las 12 de la noche y estoy medio... y pude hacerme del programa del malentendido gracias a un intercambio con un miembro de la Academia Argentina de Letras, con Jorge Cruz, que lo había conservado y lo había enmarcado, ¿no? Y fue durante la pandemia, de hecho, fue esa cosa, ¿no? El trabajo del azar y de lo accidental, fueron a sacar una foto muy amablemente de la Academia Argentina de Letras, y es el único registro que quedó. Eso por un lado. Después había una serie de expedientes sobre que traté a los cuales intenté llegar, pero del 49, pero me dijeron en el gobierno de la ciudad que no estaban accesibles, no sé si es porque no están, porque no hay forma de llegar a esos expedientes, a donde sí llegué a las actas municipales, donde figura el acta de censura, ¿no? Ahí en la biblioteca Echeverría de la legislatura. Así que fue verdaderamente una investigación muy estimulante de alguna manera, en donde uno se sentía una a especie de través detective. de Victoria, un poco de Victoria Ocampo también es el nexo mayor, o lo que ella Lo pudo que, hablar un poco. Lo que pasa es que lo de Victoria es un testimonio, que esos son los textos que ella publica, un texto en Sur, cuando hace esa nota necrológica, en realidad en 1960, y son los testimonios de un testigo que era de alguna manera juez y parte. Entonces, a mí también me interesaba leer un poco ese testimonio con alguna distancia crítica respecto de su propio posicionamiento durante el peronismo, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula. Bueno, digo yo, hola Magdalena, Hola, Dani. me gustó mucho tu trabajo y me encantó escuchar tu exposición. Y yo pensé una pregunta que no está tan ligada directamente con el objeto de la investigación, sino que es más como metodológica o conceptual, que tiene que ver con la idea de contexto, ¿no? Como cómo reconstruir un contexto y cómo, por esto que vos en un momento decís de la forma híbrida, evasiva de la experiencia histórica, como que eso me resonó mucho y me hizo pensar en la reflexividad obligada que tenés en el proceso de investigación de esa pregunta que le haces a tu objeto que te vuelve, ¿no? Como un boomerang, supongo, al propio objeto que es tu investigación. Sí. Entonces, cómo pensar como esas nuevas posibles omisiones y los sesgos propios y esa lectura situada que vos mencionabas, cómo, si podés ampliar un poco más, como esas idas y vueltas en el curso de la investigación, ¿no? Como las preguntas que imagino que te debes haber hecho. Está muy buena la pregunta. A mí me costó mucho hacer este artículo, no sabía bien cómo armar la narración, sin caer yo misma en interpretaciones, ¿no? Evidentemente lo que yo bien me daba cuenta es que eran como diálogos entre gente que solo conocía ciertos ángulos de las cosas cada vez, ¿no? Y me parecía importante reponer algunos contextos específicos, materiales, ¿no? Lo hago en particular con la producción de Cambio durante la Argentina en esos años, para que después estén los datos, justamente esos datos que es verdad que son muchos los que están en el artículo, pero que estén de alguna manera incorporados para que después quien lea pueda también sacar sus propias conclusiones, ¿no? Para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con una serie de encuentros de gente que ve solo una parte y esas partes no siempre coinciden, ¿no? Y no sé si me animo a decir mucho más, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay relatos sobre ese viaje que parecen mucho más definidos, ¿no? En sus contornos, y me parecía que faltaban algunos aspectos, ¿no? Que hacían que esos relatos fueran más sinuosos, vamos a decir. Me imagino aparte que debe ser difícil como cuando parás, porque supongo que empezás a testear como los propios documentos que encontrás y las lecturas, y
poner en diálogo Sí. eso te puede llevar Sí. como al infinito, ¿no? O sea, cómo Sí. delimitar como ese territorio. Sí, y es un vértigo también porque uno siempre mira con una especie de idealización, ¿no? Y cuando vas a los textos y a los archivos, primero estás perdido y después te das cuenta que hay muchos costados entre cómicos, grotescos, cosas perdidas, cosas sin solución, y por ejemplo, trabajé con un historiador que se llama, me pasó su tesis, la leí, Rodrigo Más, que él trabaja sobre cómo fue esa intendencia de Siri, ¿no? Y entonces aparecían otras cosas, ¿no? Otros actores, por ejemplo, ahí pasa también lo de Borges, cuando le hacen presión y Borges renuncia a su cargo en la Miguel Cané, por ejemplo, entonces, nada, entonces aparecen como otras cosas que uno siempre mira como en primer plano y ahí se ponen en segundo plano y sí, hay un momento donde hay que parar, sino tener que haber leído más páginas aún y qué te digo. Bueno, gracias. Luz, estabas Gracias, anotada, Dani. ¿no? Para seguir. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. Me encantó el trabajo y me gustó también Gracias, Luz. mucho, bueno, lo vuelvo a decir porque ya lo dijeron, pero la verdad que fue linda la presentación también. Me gustó mucho cómo empezaste situando la cuestión de, bueno, voy a ser un poco redundante, situando la cuestión de lo situado y de la Es que es comparación, ¿no? central. Digamos, poniendo claro. Y tengo como algunos comentarios y unas preguntas. En primer lugar, como que me interesó digamos, esta cuestión que vos traes, que es como súper interesante de, bueno, a ver, él viene a quejarse porque no lo publican, pero él publicó en plena Francia de la ocupación, ¿no? Digamos, como esa tensión ahí. Y me pregunto, la verdad es que no lo sé, o sea, es una pregunta real, por la distancia entre el 42 y el 49, digamos, ¿no? ¿Cómo eso puede impactar en su propia decisión en el 42 de decir, bueno, publico igual, no sé, quiero ser un escritor famoso, no sé, digamos, todas las Sí, cosas que habrán sí. jugado en esa decisión, que no las podemos saber, ¿no? Pero digamos, todo ese impulso que le dan para publicar. Y en el 49 decir, no, yo no voy a someterme a esto que es de algún modo colaboracionista, ¿no? Digamos, o no sé, digamos, pero que está dentro de esa cuestión, ¿no? Digamos, primero como pensar un poco si hay, ¿no? La verdad es que no lo sé, esa distancia, si lo podemos juzgar con el mismo lente a una persona en el 42 con la del 49, ¿no? Después de todo lo que pasó. Y después, justo abrí acá un libro, apenas empezaste, hoy lo estuve toda la tarde tratando de buscar y al final lo encontré, pensé que lo tenía en la oficina, en el campus, y porque hay una arquitecta brasileña que se llamaba ítalo-brasileña, Lina Bobardi, que estuvo con él en el 49, que acá tengo una foto, y ella después hizo toda una puesta de Calígula en el 61 en Bahía, no sé si la conocés, y hay un textito del 61 que es bastante interesante porque Bueno. discute o sea, como que lo defiende en relación a Sartre. Y me pareció Qué interesante. interesante que Sí. sí, que por ahí después te paso una fotito, aunque Sí, sea, por favor. porque por ahí, no sé, vos ves cosas que yo no tengo idea, pero además No, bueno. justamente Lina Bobardi desde Bahía estaban totalmente metidos con Fanon, ¿viste? O digamos, Claro, era ese el contexto claro. principal. Entonces, nada, me pareció interesante nada más comentártelo para qué sé yo, para... Sí, sí, Y sí. en relación a esto,
la otra pregunta que tenía, pero bueno, vos fijate lo que querés contestar y lo que es, digamos, porque me parece interesante, sobre todo como ejemplo metodológico, que bueno, ya te lo preguntó tanto un poco las dos preguntas de Paula y de Dani, ¿no? También, pero que me parece realmente ejemplar tu trabajo en términos metodológicos, como que es súper, ¿no? Y al mismo tiempo me preguntaba por este título de la violencia, ¿no? Si querés contar un poco más cómo vos ves esta cuestión de la violencia, ¿no? Sí, bueno, quiero saber un montón de cosas más, pero los dejo. Bueno, primero buenísimo lo de Lina Bobardi, me interesa un montón, y además que tome postura a favor de Camus en un tiempo en donde todo el mundo tomaba, era sartreano, ¿no? Incluso después de la muerte de él, así que gracias. Y lo que, en términos metodológicos, esto del violento oficio de comparar en realidad tiene que ver con una reflexión, y por eso el texto también es parte de una reflexión más amplia que estoy haciendo, sobre qué significa ser comparadas desde donde estamos nosotros, ¿no? Y me parece que, porque lo cierto es que yo no lo juzgo a Camus respecto del 42, no tengo ninguna opinión, digamos, respecto de lo que pasó o no pasó, que además efectivamente... Sí, me parece que a eso va tu texto, a claro, no o sea, juzgar, realmente no tengo... Lo que yo intentaba era mostrar complejidades en distintos momentos. Y lo que me parecía interesante también es que lo del 42, si uno toma no es que no esté en la bibliografía camusiana francesa, toda esa circunstancia, pero siempre está así, fragmentaria, en una nota al pie, con muchísimo, con toda una especie de arte argumental, explicativo, muy desarrollado, que me parece que no es necesario, o sea, Camus no necesita, no hay ningún tipo de riesgo de que nadie piense que Camus colaboró con nada, o sea, pero me parece que tiene que ver con las propias dinámicas consagratorias de lo que ellos hicieron con esa figura. Y me parecía a mí que parte de la libertad que nosotros teníamos era no estar en esas dinámicas. Al mismo tiempo, y es un poco... le contesto a lo que decían Paula y Dani antes, que están muy buenas sus preguntas también, mis propios puntos ciegos, porque sin duda yo también tengo, o sea, nosotros también consagramos cosas que quizás no podemos ver, ¿no? Entonces también quizá de parte de ellos, si es que les interesáramos, podrían ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Entonces ahí es donde me parecía que podía haber un dejo de violencia en la comparación, ¿no? Por esa idea un poco de tocar ahí donde no necesariamente se está tocando. Y también lo otro que tiene que ver con la circulación de las ideas críticas, ¿no? Como lo que va, lo que viene, que recibimos, que enviamos, y ahí es también muy desigual, ¿no? Así que era por ahí, Luz, la cosa. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por la lectura. Tengo anotada a María Dolores. Sí, acá estoy. Hola. Bueno, hola, ¿cómo estás, Magdalena? Hola, María Dolores, encantada. Muchísimas gracias, me encantó la exposición. Y quería anclar en algo que dijiste, en un momento hablaste de la invención de un lenguaje en Camus a partir de la resistencia, ¿no? En el momento en que decide publicar en París, el movimiento desde la marginalidad a la centralidad, toda esa estrategia de publicación y de visibilidad, de cómo hacer visible una situación que era imposible de visibilizar. Y después pasaste enseguida al viaje a la Argentina, ¿no? Y cómo se recepcionó, digamos, y las diferentes maneras de encontrar a Camus en la Argentina, ¿no? O de encontrar un puente con Camus en la Argentina. En el momento del peronismo y después a partir de la figura de Victoria Ocampo, me acordaba de las cartas que fueron no hace tanto tiempo publicadas entre Camus y Victoria Ocampo, donde se ve esa complicidad y esa necesidad de diálogo interno. Entonces yo te quería preguntar si vos pensaste
me imagino que está en la cabeza de todos, ¿no? De todos y todas. Si vos pensaste cuáles son los ecos que quedan después de esas situaciones, ¿no? Esa estrategia de visibilización en un momento de censura, cómo después en la Argentina queda de alguna manera instalada para lo que va a venir después, ¿no? En la censura de los gobiernos militares, en los momentos donde tampoco acá se podía hablar, y qué pregnancia tuvo, qué permeabilidad tuvo la figura de Camus en la Argentina como para poder instalar esas mismas estrategias o crear, inventar esos lenguajes, ¿no? Está muy buena la pregunta, en realidad es una hipótesis de trabajo para vos, ver cómo lo que el extranjero propone en su textura, digamos, funciona de alguna manera como da instrumentos para pensar formas de resistir sin que se note. Eso el texto lo hace de un modo extraordinario, o sea, en Meursault la resistencia se da de forma literal porque no juega el juego, no puede mentir, hay una perfecta adecuación entre su interioridad y su palabra, ¿no? No la caretea, diríamos, de forma un poco más pedestre. Y lo que la estructura de la novela en sí, lo que ese texto muestra es hasta qué punto eso es inaceptable en el mundo en el que Meursault vive, ¿no? Porque viste que es una novela en dos partes y la segunda parte narra la primera parte vista a través de la sociedad. Entonces, en esa especie de resistencia narrada, hay una argumentación que hace que la novela haya sido leída como un gesto de resistencia en contra de los alemanes, y es absolutamente indiscutible que eso también funciona en términos hermenéuticos, digamos, ¿no? Y después cómo funciona eso para otras escrituras durante las dictaduras a partir del 76, por ejemplo, o antes, eso me parece que es para investigarlo, o sea, es una muy buena punta para ver cómo funciona la escritura blanca, cómo funciona esa subjetividad opaca de Meursault, aparece eso en escritores argentinos, no lo sé, para que lo mires vos. Es inspirador, entonces. Bueno, muchas gracias. Sí, muy buena la idea. Edgardo. Sí, muchas gracias, Magdalena, de nuevo. Tengo un montón de preguntas, pero voy a ir por una y media quizás. Por un lado, me quedé pensando en, digamos, un poco lo que comentaba Dolores recién, que por ahí preguntarte un poco en la especificidad, si es que hay mayores distinciones en el trabajo de los textos en cuanto a las diferencias entre la obra teatral, si querés, o digamos, el espacio de esa dramaturgia en relación con la industria editorial, porque vos decías algo así como que la industria editorial permite seguir persistiendo, mientras que era más una práctica común prohibir los espectáculos teatrales durante ese peronismo. Y bueno, y la otra pregunta que te quería hacer era si podías comentar o expandir un poco más cómo juega este texto dentro de este proyecto más amplio que vos que estás pensando para el libro. No sé si nos podías contar un poco de eso. Buenísimo, Edgardo. Lo de la censura es, o sea, tengo entendido que la crítica específica sobre censura de manera ya general, digamos, algo que siempre se dice es que hay una censura inmediata que es sobre los espectáculos, cosa que es comprensible, ¿no? Sobre el teatro, sobre el cine, mientras que el libro, por la propia lectura silenciosa o la circulación, pasa a un segundo, en un segundo nivel, digamos, ¿no? Entonces era en ese sentido, más bien. Pero acá es como notable, porque pegabas la vuelta, ibas y podías comprar el libro y leerlo. Entonces ahí el discurso antes
Paula me hablaba del testimonio de Victoria, ¿no? El discurso que Victoria establece, por ejemplo, sobre el tema, es un discurso parcial, porque no es verdad que no había acceso al texto. Y después, ¿cómo juega esto? Bueno, es interesante porque a mí me pasa que cuando investigo cosas muy específicas sobre temas muy puntuales, se ponen en juego mis propias condiciones de investigación y mi propio lugar como investigadora argentina en relación a Francia, que es un trabajo que yo hago con alguna frecuencia, pues trato de ver cómo va de un lado para el otro. Entonces, a raíz de este texto, efectivamente, me puse a pensar en cómo son las condiciones de ejercicio, por ejemplo, de la investigación en literaturas extranjeras en Argentina, ¿no? Y entonces, cómo funcionan las situaciones, porque ahora con el open access y con que todo circula, hay una especie de idea un poco a veces instalada según la cual todo está bien, digamos, y todos leemos todo, pero en realidad cuando uno va a las circulaciones, sigue habiendo situaciones de centro-periferia muy, muy evidentes, ¿no? Y que a veces se reflejan también en los objetos. Entonces, bueno, es un poco todo eso lo que yo estaba tratando de pensar. Y también siempre tratar de salir de un esquema en donde lo que llega, o sea, me interesa más qué es lo que pasa con lo que llega cuando está acá, ¿no? Y en qué medida se convierte en algo totalmente distinto, ¿no? Es eso lo que hago con las ediciones populares de literatura francesa en la Argentina, ¿no? Por ahí es. Lucía. ¿Yo? Hola Magda, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, no tengo una pregunta específicamente, pero sí como me encanta este trabajo, ya te compartí una lectura antes, pero como un poco quería mencionar como la densidad que le diste a este episodio, porque yo recuerdo que, digamos, este viaje de Camus a la Argentina, vos presentaste algo también cuando se hizo una exposición en la Biblioteca Nacional por que se recordaba los 70 años de ese viaje, ¿no? Entonces, sí, cuando se contaban ahí como las condiciones de ese viaje, parecía como todo un fracaso, ¿no? Al final, o sea, había venido a montar una obra que no se montó, se quedó 3 días encerrado en la casa de Ocampo, en las afueras, no aparece nada en ningún lado. Entonces, digamos, y como, ¿no? Es como que volviste, como que le diste entidad también a eso, y encima después, 70 años después, se hizo como una exposición, incluso había una cosa como, viajó el manuscrito al extranjero, era, ¿no? Que se expuso acá. La Peste. Hicieron como La Peste, toda una película sobre como la custodia policial que acompañó la llegada del manuscrito y un poco también como lo que pensaba y acaba como algo, es como estos episodios, la visibilidad y la invisibilidad que tiene y qué se necesita y desde dónde se los puede ver, ¿no? Porque, digamos, en Francia casi no había registros y acá estábamos como conmemorando un viaje que cuando se repensaban las condiciones parecía casi que no había existido, ¿no? Que no había sido nada, ¿no? Y como algo como también de compensación y de reparación que hubo en ese momento, porque también se puso la obra, que no sé después si hiciste, si esa obra se puso o no se puso. Se puso, sí, eso lo fui a mirar, pero ya no lo puse en el artículo. En Argentores se puso, del malentendido, se montó varias veces, entre el 49 y el 2019, muchas veces. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Un poco como que casi en ese homenaje que había, parecía algo como inventado, y en realidad no, como que tenía toda esta densidad, sí. ¿no? Sí. Y como una continuidad también para pensar las posiciones, ¿no? También. Sí, es absolutamente como decís, era todo eso que se montó en 2019, bueno, tenía varias aristas, digamos, que yo desarrollé en el artículo, desde lo que hicieron institucionalmente como divulgación cultural, a mí me parecía súper interesante. O sea, tenía mucha miga en términos, me recuerdo la muestra en la Biblioteca Nacional, había una parte sobre Camus y el fútbol, había distintas vetas que hacían que Camus fuera
alguien, para quienes no lo conocieran, pudieran entrar a él. Y además se inscribe dentro de toda una serie de prácticas culturales que tienen que ver con estas muestras un poco itinerantes, porque la Fundación Camus pone en distintos lados del mundo que fue Camus, siempre hace Camus un extranjero ¿no? Lo hizo en Nueva York, lo hizo en Sao Paulo, no sé, habrá otras luego quizá. Toda esa dinámica yo la entiendo perfectamente. Mi pregunta es qué hacemos nosotros como investigadores con eso, ¿no? Entonces son como vías distintas de ver el mismo problema, que eso a mí me parece importante. La divulgación cultural a mí me parece central, muy importante, pero me parece que no puede reemplazar la investigación. Y eso es algo que pasa muchas veces y me parece que se pierde algo. Y es por eso que es tan importante también que haya investigadores en historia cultural, en literatura, tanto en las universidades como en CONICET, ¿no? Porque si no, queda solo un relato, ¿no? Y no es siempre, o sea, o responde a intereses que son ciertos intereses que no son otros intereses. Entonces, es en ese sentido que me parece importante también hacer esa investigación. No hay nadie más Bueno, para hacer preguntas. Bueno. yo insistiría con una pregunta más, si tengo un tiempito, para preguntarte un poco más por si esto es parte del libro, ¿no? Un poco contaste así apenitas, pero te lo había preguntado, Edgardo, digamos, si tenés digamos, otros autores, si parte también de viajes de autores franceses a la Argentina, o sea, si tenés alguna idea así como más del conjunto, o si todavía lo estás pensando, digamos, o qué otras pistas, o qué otros Sí. autores, qué otras cosas hay por ahí. Sí, en realidad, Luz, el texto yo lo empecé a pensar un poco circunstancialmente, como a veces llegamos a las investigaciones, y lo que en el libro va a estar de esta reflexión tiene que ver con las circulaciones. Lo que yo trabajo en el libro ese, se va a llamar El intérprete imprevisto, es qué pasa con los llamados clásicos de la literatura francesa cuando van a ediciones populares argentinas, ¿no? ¿Qué se modifica? ¿Qué se conserva? Claro. Sí, hay unas cosas extraordinarias. Claro, ¿qué manejo hay de la temporalidad, del espacio? ¿Qué es lo que cambia en un espacio como el de la edición popular, que es un espacio canalla, infame, ¿no? Que al mismo tiempo, también por ese estar fuera del radar de la legitimidad, tiene un marco muy amplio de libertad, ¿no? de emancipación de ciertas pautas que otras importaciones de literatura francesa en la Argentina, Victoria, por ejemplo, son menos libres, ¿no? Son libres de otro modo, digamos, son libres de otro modo. Entonces, es por ahí, digamos, que estaría la continuidad. Pero no es que trabajo otros viajeros ni autores, aunque quizá aparezcan otros a futuro, claro. No sé. Buenísimo, muy interesante, estamos ya esperándolo, entonces. Ay, sí. Bueno, sí. Muy bien. Sí. Bueno, no, me parece súper interesante además porque es como, no sé, me interesó mucho también esto que haces digamos, de la lógica del margen, ¿no? Y de la invisibilidad, ¿no? De esto dentro de lo que es dentro de la cultura francesa, ¿no? Y al mismo tiempo la centralidad para la cultura argentina. Entonces, me parece que también el pasaje a lo popular ahí también es interesante, ¿no? Digamos, claro. en esa, bueno, buenísimo. Es por ahí, sí. Totalmente. Bueno, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias. Muy bien. La verdad que ha sido un placer dialogar con ustedes. Muchas gracias por anotarte esta hora también para vos. Sí, y gracias a todas y a todos por venir.